Monterrey. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan aquí a nivel presencial y a todos los que nos están acompañando en los diferentes campus del sistema. Mi nombre es Abraham González, algunos, todos ustedes ya me conocen por haber tenido la oportunidad de convivir con ustedes en lo que fue la plática número 1, entiendo, del diplomado. Y en el día de hoy agradezco nuevamente la invitación al sistema y a lo que es la Oficina de Transferencia y Gestión Tecnológica, la maestra Patricia Mora y su equipo, por invitarme nuevamente a estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema un tanto diferente a lo que fue la ocasión anterior, que era el tema de información confidencial y la protección de secretos industriales y comerciales. El día de hoy estaremos abordando el tema de los derechos de autor, siendo los derechos de autor uno de los grandes pilares de lo que constituye el universo de la propiedad intelectual, entendiendo por este universo, como ya hemos platicado, las dos grandes ramas básicas, que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Entiendo que va a ser la única sesión en la que estemos tocando los temas de derechos de autor. Esto es bueno, pero es un reto importante porque el gran universo de derechos autorales de la propiedad autoral, como se conocen en el gremio, es para muchos, y me anoto un poco en la lista, un tema un tanto más complejo incluso que el tema de patentes y el tema marcario. Esto viéndolo desde la óptica de la legislación o de la regulación de esta materia. Lo digo así porque hay muchos subderechos en las distintas figuras de derechos de autor, derechos autorales, que hacen un poquito más complejo, nuevamente lo digo, el tema del día de hoy. No digo que sea más importante o menos importante, simplemente es un reto mayor porque el universo es grande del tema de hoy y vamos a tener que acotarlo un seminario de un mes entero a 3 horas, entonces haremos lo propio para poder cuando menos dejarles a ustedes los temas más importantes, que es las bases de esta materia y que tengan ustedes nociones, como he tratado de hacer en otras ocasiones, prácticas que puedan ustedes implementar en su día a día, como ustedes profesores, investigadores, profesionistas de apoyo, alumnos o en donde estén parados y desarrollando proyectos y demás. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. La introducción es muy sencilla, es para solamente buletear, si me permiten la expresión, en dónde estaremos navegando el día de hoy. Trataré de ser, insisto, este gran universo de temas, poder acotarlo en estos pilares, que son aspectos generales, entendiendo por aspectos generales no reglas necesariamente teóricas, sino muchos aspectos prácticos que tenemos que tener muy cimentados para saber dónde estamos parados cuando hablamos de derechos de autor. Y, bueno, reservas de derechos, que es uno de los subuniversos muy propios de la legislación mexicana, que en otras partes del mundo ni siquiera lo regulan. Ahondaremos también en cómo proteger las obras autorales, una vez ya viendo conceptos básicos, sabiendo dónde estamos parados a hablar de derechos de autor, es cómo proteger lo que nosotros aterrizaremos, que se entiende por obras autorales u obras producto de derechos de autor, y no nada más hablar del registro, en el cual haremos un ejercicio o veremos formatos oficiales para en el momento de decidir registrar una obra, que sepamos cuando menos nociones generales de cómo hacerlo, con quién hacerlo, qué papelería tenemos que cubrir. Hablaremos también de otros tipos de protección muy acordes a lo que es la naturaleza propia de las figuras de los derechos de autor. Los derechos de autor son muy lejanos a el tema de marcas y al tema de patentes en general, por un principio general que lo iré acotando con el paso de las filminas, que están protegidos por ficción de ley, sin necesidad de formalidad alguna, ni registro alguno, ni de papel alguno. Entonces eso como que rompe el paradigma de decir, si no registro, no estoy protegido. Entonces, si no necesito registrar para estar protegido, hay una ficción de ley, que yo gozo con una protección automática que debo considerar para realmente beneficiarme de esa ficción legal. Entonces hablaremos un poco de ello, pero por eso el planteamiento desde la introducción es cómo proteger. Hablaremos también de algunas sanciones, como en la ocasión anterior, qué hago si violo algún derecho de autor, temas como si bajo música o no bajo música y algunas cuestiones que por ahí son muy prácticas o muy coloquiales y, perdón,
Y bueno, y hablar del régimen jurídico nada más para que ustedes tengan claro, que no es clase de derecho, qué normas son las que regulan y de dónde estoy sacando toda la información que les voy a dar el día de hoy. Entonces, si me permiten comenzar, unas filminas que a lo mejor para ustedes van a ser conocidas, es, al final de cuentas, los derechos de autor como parte del tema de la propiedad intelectual, estamos nuevamente en el universo de las ideas. Ideas que, bueno, al final de cuentas son materia de nuestro día a día, de algunas ocurrencias, de algunas encomiendas laborales, académicas, de algunas iniciativas propias en algo que emprendemos, en pocas palabras. Sabemos que estamos en un sistema de emprendimiento a todo lo que da y al final de cuentas nos hace tener, como ven la filmina, se nos prende el foco y nos hace tener idea en nuestras manos. ¿Qué hacemos con esa idea? No la decimos para que nadie se la fusile, la guardamos. ¿Qué hacemos con ella? ¿La presumimos? ¿La divulgamos? ¿Qué nos toca hacer con ello? A veces creemos haber estado descubriendo el hilo negro y mejor guardamos con cierto sigilo o cierto recelo algunas ideas, algunos proyectos y bueno, aquí no vamos a estar hablando del tema pasado de que sí, guárdenlo con confidencialidad y no lo divulguen y si lo divulguen hagan ciertas estrategias que platicamos. No es que estén contrapuntados el tema anterior de confidencialidad con el día de hoy, pero es qué hacer con esas ideas que conforme a los lineamientos que estaremos viendo en la sesión de hoy, estemos hablando del universo de obras autorales y esas ideas que tengo que hacer para que tengan ese reconocimiento o esa protección automática de las que les estoy platicando. Al final de cuentas, si regresamos a la filmina 9, esa idea de la que hablaba muy gráficamente en la filmina, en la que yo la tomo con este ejemplo muy claro, se me prende el foco y tengo mi idea en la mano. ¿Qué me toca hacer? Si pasamos a la siguiente, pues es muy simple, algo similar a lo anterior. Las ideas en sí mismas no son protegibles ni aquí ni en China literalmente. En el universo de la propiedad intelectual, que al final de cuentas estamos en un diplomado de esa materia, propiedad intelectual, si bien estamos dando vueltas y vueltas con diferentes nombres, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, haciendo búsquedas tecnológicas, estamos dentro del universo de las ideas. Al final de cuentas la propiedad intelectual, si me permiten resumirlo, es un sistema que protege ideas. Ideas que se traducen en algo práctico, en algo original, en algo novedoso o algunas otras características y que nos van encajonando en los distintos rubros de este gran universo. Pero al final de cuentas, el pilar son las ideas. Ideas que, insisto, ni aquí ni en China en sí mismas están protegidas. Lo que hay que hacer, como nos dice la filmina número 10, pues es arrastrar el lápiz, como vulgarmente lo decimos. Tengo una idea, pues déjame la materializo, déjame arrastro el lápiz para generar, ya sea, vámonos ya a lo más artístico, un poema, ya sea un libreto, ya sea un personaje, ya sea un esquema, ya sea vamos a decir, un código fuente u objeto para un programa de cómputo, o cualquiera de otras de las ramas o figuras que se consideran, en el caso concreto, como derechos autorales en la Ley Federal del Derecho de Autor. Y al final de cuentas, si seguimos a la filmina número 11, una vez que arrastramos el lápiz, pues bueno, se empiezan a materializar, ya sean películas, ya sean, vamos a decir, personajes, ya sean humanos, de caracterización, como un Harry Potter que está ahí, o ya sea un personaje ficticio, como un Mickey Mouse, o ya sea un personaje humano de caracterización, como fue en su momento Chespirito y todos sus personajes, que son seres humanos, simplemente están personificando lógicamente a un libreto y algunas características propias, o bien de repente se hacen caricatura y estamos hablando de un personaje de caracterización, y empiezan así todo el universo. Estamos viendo por ahí una revista propia del Instituto de Integratec, y tiene sus derechos de autor, sus copyrights y todo lo que vamos a estar platicando inmerso en esa obra. Está una publicación periódica, como puede ser un periódico aquí de la localidad, y bueno, revistas de otras naturalezas, un libro que luego lo hacen película, y empezamos en esas ideas que van tomando forma al haber arrastrado el lápiz, haberle dado un matiz particular, empezamos entonces a meternos en el universo de la propiedad intelectual. Pero esa idea que en general andaba por ahí en el espacio sideral, en nuestra cabeza, y lo empezamos a dar forma, lo materializamos, arrastramos ese lápiz y nos encontramos con esto. De tal manera que si vamos a la filmina número 12,
podemos estar hablando un poquito de la misma columna vertebral de cuando hablábamos en el tema de los secretos industriales con respecto a qué debe contener esa idea para empezar a llegar al grado de que sea un derecho de autor y que goce con todas las prerrogativas y nos metamos a la regulación que vamos a ir platicando durante el día de hoy. Entonces, esa idea, perdónenme, lo primero es que tiene que ser original. Lo voy a ir diciendo poco a poco y ahorita vamos a ir desmembrando cada uno de los puntos. Es una idea que debe ser original. Es una idea que debe estar materializada por aquello de no caer en contradicción con la regla general de que las ideas en sí mismas no son protegibles, sino que tienen que estar plasmadas en algo, tienen que estar materializadas en un diseño arquitectónico, tienen que estar plasmadas o en alguna otra figura, o en algún invento, o en algún eslogan, o en algún etcétera, ¿ok? Entonces, es una idea que tiene que ser original, vamos a ir entendiendo que es original, que tiene que estar materializada, ahorita vamos a decir que se entiende por ello, y que tenga una aplicación artística. Vamos a también a definir qué es eso. Entonces, una idea original, materializada y que tenga una aplicación artística, en muy pocas palabras, estamos hablando de un concepto de derecho autoral. Muy bien. ¿Qué entendemos por una idea original o una creación original? Para empezar desde la de este abecedario. En la Filmina 13 pueden encontrar en su material unos bullets muy concretos. Dice la ley, por idea original se entiende aquella que sea una creación propia, no una réplica o una imitación, y menos descaradamente de algo ya preexistente. Si bien vamos a hablar de un personaje que sea un gato, pues ¿cuántos gatos no existen ya personificados en caricaturas, buenos, malos, de terror, no terror, de colores, con capas, con vehículos particulares? Pues bueno, un gato personificado, a lo mejor hay muchos. No se trata aquí, como en el tema de las patentes, de que sea un personaje mundialmente nuevo, ¿verdad? Que no existe en ninguna parte y que tenga que ver la originalidad a tal grado a que a nadie se le había ocurrido personificar un árbol, por decir algo. Hay películas, hay caricaturas donde el árbol tiene vida y habla. O sea, no se trata de eso. Pero sí habla de que sea una creación propia por no estar replicando algo que ya existe, un personaje con características, en este ejemplo de los personajes, un personaje que ya tenga las mismas características físicas y psicológicas, se viste igual, camina igual, pues bueno, no va a ser una creación propia a final de cuentas. El hecho de que yo personifique a un gato no es pecado en materia de derechos de autor, pero personifícalo con tu sello propio. Vamos a ponerlo en términos muy sencillos, con tu sello propio. Tiene que ser una creación propia nuevamente. Y tiene que ser una creación propia, con esa originalidad, en lo que es la composición del contenido y la manera de expresión de esa idea. Lo voy a decir un poquito más, todavía más castellano. No estamos hablando de que la originalidad en los derechos de autor es en el contenido de la misma información. Lo digo en otras palabras. Si vamos a escribir un libro o un artículo científico y vamos a hablar de la nanotecnología, yo no estoy diciendo que no pueda hablar en mi artículo científico, que es materia de derechos de autor, sobre los elementos que componen a la nanotecnología. Entendiendo por elementos, los expertos lo sabrán mejor, ¿no? O sea, no es que no hable del mismo contenido que a lo mejor otras personas ya han hablado o ya se han expresado. Dice la Filmina 13, debe ser una creación propia, sobre todo en la composición del contenido y en la manera de expresión. Yo voy a citar un ejemplo que es muy característico de la materia que yo ejerzo, el derecho. ¿Cuántos libros no hay de derecho constitucional? Cientos o miles de libros regados en todo el planeta. Y hablan de lo mismo, de lo que es la composición del Estado, los 3 poderes, 4 poderes, o los poderes depende del país, que si el legislativo, ejecutivo, judicial. Hablan todos de lo mismo, pero lo hablan de diferente manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno dice, el poder más fuerte es el legislativo, porque aquí en este país el legislativo, Pero a lo mejor otro autor en ese mismo país dice, no, no te equivoques, el fuerte es el ejecutivo, porque aquí el presidencialismo o lo que fuese, Y están hablando de lo mismo. Es decir, si regresamos nuevamente a la Filmina 13, la composición del contenido, la manera de expresión, es lo que debe ser original, no tanto las ideas y la información en sí misma.
Dicho en otras palabras, en derechos de autor, lo que se protege en realidad es la manera en cómo expresas esa idea, no tanto el contenido de esa idea. ¿Ok? Si vamos a hacer un artículo sobre, no sé, no quiero entrar aquí en camisa 11 varas con temas, iba a decir un tema político, pero mejor le sacamos un poquito la vuelta, pero si vamos a hablar de, no sé, la importancia de la educación en la gente de tercera edad, bueno, pues podemos hacer un artículo y un estudio y estar 2 años investigando sobre cómo debemos hacer para que los adultos mayores tengan mejor educación, tengan más participación en la sociedad y puedan, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a lograr una tesis postdoctoral, si ustedes quieren, que va a ganar el premio Nobel, ¿sí? Y bueno, y va a tener sus derechos de autor. Y sobre lo que hablaron, a lo mejor va a haber mucha gente que ya ha hablado. Pero la manera en cómo se expresó, la manera en que encauzó su estudio, la manera en que fue estructurando esa composición de contenido y la manera de expresión, es lo que le puede dar el toque de original a ese estudio, a esa obra en particular, y es lo que la puede hacer protegible por sí misma, aunque esté hablando de un tema incluso ya trillado. Casos, nuevamente a lo mejor muy legalistas, pero hablar del aborto, de la pena de muerte, de la eutanasia, son temas que en las trincheras de los abogados y sobre todo en la parte académica, son los típicos temas de los primeros semestres. A ver, hazme un estudio del aborto y hazme un estudio sobre la pena de muerte, si debe ser en México, no debe ser. Y hay toneladas y toneladas y toneladas de información. Y todos son derechos de autor. Y todas las monografías que hacen los muchachos son derechos de autor y tienen su protección particular. Sin embargo, insisto, no es el contenido, sino la manera en cómo se expresan. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo que viene ahí citado en la misma Filmina 13, que son las bases de datos. Iremos viendo con el transcurso del tiempo las diferentes ramas que se reconocen como potenciales derechos de autor o obras autorales, y una de ellas son las bases de datos. Una base de datos en una estructura Excel o en la que ustedes quieran. A final de cuentas puede ser datos de todos los teléfonos y domicilios de todos los alumnos del TEC. ¿Qué tiene de original eso? Me estás hablando de información a lo mejor hasta particular de los alumnos o profesores o todo el universo o población del TEC de Monterrey. Entonces, ¿qué tiene de original el que yo agarre todos esos datos, los digitalice, los ponga en una plataforma Excel o cualquier otra? ¿Qué tiene de original? Si estamos rescatando lo que estoy comentando desde hace unos minutos, no es el contenido, no son los nombres, los domicilios y los teléfonos. Es la manera en que lo acomodan, en que componen ese contenido y lo expresan. Y lo expresan en una plataforma, en una fijación material. No es, ¿sabes qué? Voy a poner 3 columnas, los nombres los voy a cruzar. Ok, es una idea, pero mientras no esté plasmada en esa base de datos digital, por ejemplo, no será una obra reconocida por ley. Entonces, nuevamente, porque aquí tengo que insistir mucho, es de lo más importante que se deben llevar el día de hoy. No es el contenido, es la manera de expresión. Por eso cito en la Filmina número 13 el ejemplo de las bases de datos. Las bases de datos podrán ser los datos que quieran, los que quieran. ¿Cuántos restaurantes hay en Monterrey? Hacer una base de datos y después la venden o no la venden, no sé, por decir algo muy simple. Pero no es la lista de restaurantes que hay en Monterrey, es cómo lo organizan y cómo es fácilmente, vamos a decir, recibido por el que está teniendo acceso a esa base de datos y la originalidad de la estructura, los diseños, los trazos, le pico un botón y me lleva a tal parte, si es digital, eso es lo original, no el contenido. Decíamos, debe ser una idea original, igualmente debe ser una idea materializada. ¿Qué significa esto? Aquí la Ley Federal del Derecho de Autor, particularmente su artículo 5, sí nos define qué es la materialización a la que yo me refiero. Y dice, la protección se concede a las obras desde el momento que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. ¿Qué nos dice la ley aquí? Las ideas esas que andan en el universo de la propiedad intelectual están protegidas dentro del universo de los derechos de autor una vez que son plasmadas o fijadas en un soporte material. No importa en qué soporte, no importa, dice, el mérito, destino o modo de expresión. Si a mí se me ocurre, perdónenme, si a mí se me ocurre no sé, vamos a pensar, un diseño para la portada de la próxima revista
ya sea de alguna de aquí, de alguna de sus empresas, lo que ustedes gusten. Pero el diseño de una portada, de un libro, de un manual operativo, de cualquier obra de esta naturaleza. Y yo lo traigo en mi cabeza. Voy a poner fondo amarillo, con tales trazos, tales colores, tal palabra que resalte en tal tipo de letra, que venga de manera acomodada así o así. Perfecto. ¿Cuándo está protegida? Desde que se me ocurrió, negativo. Ya sabemos que la idea en sí misma no es protegida. ¿Cuándo va a estar? Cuando yo agarre un papel en blanco, una servilleta, en la misma pared, en donde fuese, y plasmo, fijo, materializo esa idea de esa portada de la que platicamos. Una vez que ya está materializada, independientemente del mérito, es decir, si está bonita o no está bonita, si va a tener éxito o no va a tener éxito, pero desde el momento que ya está fijada en ese soporte material, ya estamos hablando de una protección automática por ley. La ley dice, están protegidos desde el momento en que esas ideas están plasmadas. Vamos a llevarlo un poquito al terreno práctico en las trincheras donde andan ustedes. Si están hablando de un proyecto de investigación y están revolucionando unas ideas para tratar de darle forma, pies y cabeza a esa investigación, un protocolo nuevo, lo que fuese que estén ustedes desarrollando, pues mientras las ideas las traen en su cabeza, insisto, van a estar ahí. En el momento en que lo plasmen en un soporte material, ahorita vamos a ir un poquito más allá a desglosar qué entendemos por eso, ya tienen una protección automática. Si pasamos a la filmina número 15, vamos a ver lo que nos dice el artículo 6 de esta ley, Ley Federal del Derecho de Autor, que regula esta materia en México, y nos dice, nos decía hace un momento, una vez que estén fijadas, están protegidas esas obras, ¿ok? Esas ideas se traducen en obras y están protegidas. Y dice ese artículo 6, por fijación se entiende la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra o de las representaciones digitales de aquellos, ¿sí? Que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Entonces, por eso yo hablo desde una servilleta hasta agarrar mi laptop y empezar a escribir, vamos a decir, un brainstorm o lluvia de ideas o lo que quieran, a ver cómo lo voy a hacer, mi plan de negocios o lo que quieran, ustedes ponen en la mesa. Cómo va a estar estructurado, debe llevar presupuesto, debe llevar egresos, debe llevar esto, y empiezan a darle forma, aunque sea en la computadora, aunque sea en una libreta, ya estamos hablando de una obra y ya está protegida. Que si nos conviene esa obra divulgarla, es otro tema. Que si nos conviene esos diferentes trazos o esos diferentes episodios de ese proyecto o de esa obra de la que hablemos, me conviene mantenerla en confidencia con las reglas que platicamos la sesión anterior, es otro tema. Pero en el universo de derechos de autor ya está protegida y ahorita vamos a ver qué es lo que nos protege y qué es lo que nos otorga esa protección. Desde el momento en que esa idea, yo ya la agarré, la saqué de mi cabeza y la materialicé y la fijé en cualquiera de estos soportes de los que habla el artículo 6 en su filmina número 15. Una fijación de cualquier manera. Ahora bien, esas ideas normalmente, perdón, en el universo de los derechos de autor, se les conoce como obras literarias o artísticas, pero hay una Convención Universal de Derechos de Autor que incluso agrega científicas. Entonces, obras de derechos de autor pueden ser, qué amable, muchas gracias, pueden ser obras literarias, artísticas o científicas. Y me permití agregarlo, no obstante no es lo más común, el tema de científicas, porque de hecho la ley de la propiedad, la Ley Federal de Derecho de Autor en México habla de obras literarias y artísticas, no habla literalmente de científicas, pero si hay una Convención Universal de Derechos de Autor en las que a las partes o lo que son apartados científicos también lo reconoce como obras autorales y es lo más propio, ¿no? Entonces por eso hablo que mientras en la filmina 16, mientras estamos hablando de una idea que se traduzca en una obra literaria, artística o científica, ahorita lo pongo en signo de interrogación porque vamos a ir viendo qué entender por eso, y sea original y esté fijada en cualquier medio material y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio, estamos hablando de un concepto autoral protegido automáticamente por la ley. Así sea un artículo científico,
así sea con el objeto de tener más puntos para el SNI o para lo que ustedes gusten, estamos hablando de una obra autoral y no podemos olvidarnos de ello. Es una obra autoral. Si eso se traduce después en reivindicaciones para una patente, lo irán viendo porque entiendo que todavía no han llevado patentes, pero si lo van a llevar, es otro tema. Si están hablando de que esa idea fue un logotipo ideal para la empresa incubada número 25 que están trabajando, está bien. Es una marca, lo digo al revés, empezando por el reconocimiento de derechos de autor. Es una obra de dibujo, vamos a ir viendo las diferentes ramas, que también puede ser un diseño industrial, porque ese dibujo lo voy a poner en el papel del baño, para que a los niños se les haga más atractivo, o no sé, o en un jarabe para que se les haga más atractivo, pero aparte de ser un diseño industrial, también lo voy a registrar como una marca, y empezamos a brincar en diferentes, pero surge como una obra de dibujo, al haber sabes que un personaje con tales características va a ser muy propio para obtener la atracción del infante, entonces es una obra autoral, en su rama de obra de dibujo, y vamos a ir viendo ahorita las diferentes ramas. ¿Es original? Pues sí, porque aunque sea el gato del que platicamos, o la flor de la que platicamos, o lo que sea, la particularidad de cómo se plasman las características y la composición de la misma flor es diferente a todas las demás, entonces tiene su originalidad esa obra, ¿no? Y ya su aplicación pues va a ser muy nutritiva y a lo mejor va a resolver algunas otras cuestiones y va a ser protegido por algunas otras figuras, pero en principio, en el caso en comento, pues surge como una obra de dibujo o una obra de personificación, entonces estamos en el terreno de derechos de autor. Ahora, dice en esa filmina 16, estamos hablando de creaciones originales, producto del intelecto o inspiración humana, que sean fijadas, ya vimos que se plasmen, que se fijen en un soporte material y que sean susceptibles de ser divulgadas o reproducidas. ¿Qué debemos entender por divulgar o reproducir? Nos lo dice la filmina número 17. Divulgar es hacer accesible una obra por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Esas ideas que le traen en su cabeza, pues son inéditas mientras no salgan de su cabeza, y una vez materializadas gozan de la protección automática de los derechos autorales, ¿sí? Pero una cosa es que ya lo plasmemos nosotros y conservemos un poquito con sigilo, ya sea ese artículo, ya sea ese trazo, ya sea ese diseño arquitectónico, ya sea ese código fuente de un software o lo que fuese. A otra cosa es ya hacerlo accesible al público, lo cual deja de ser inédito porque ya se divulgó. Así de simple. Divulgación es hacer que esa obra sea de acceso al público, ¿okay? Se ponga a disposición del público. Se divulga. Reproducir. Realizar ejemplares de la obra en cualquier forma tangible, incluyendo el almacenamiento temporal o permanente por medios electrónicos. Resulta que esa idea ya la materialicé, ya la plasmé, pero pues no fue impresa, la puse en mi blog o en mi Facebook o todos los medios electrónicos que ustedes quieran. Bueno, pues ya se reprodujo, porque se materializó, pero se puso en almacenamiento temporal o permanente en medios electrónicos, como puede ser, insisto, una página de internet o cualquiera de estos medios, y bueno, ya se está reproduciendo. O sea, no necesito sacar ejemplares impresos, que es lo que normalmente uno piensa que es la reproducción, el sacar ejemplares iguales, ¿no? Incluso el almacenamiento temporal o permanente en medios electrónicos se entiende por reproducir. Entonces, mientras yo pueda hacer accesible mi obra por cualquier medio público, o lo pueda realizar ejemplares sobre la misma, o almacenarlo de manera electrónica, permanente o temporal, cumplo con las características de que puede ser divulgada o reproducida, y mientras esté fijado en un soporte material y tenga esa originalidad en cuanto a la composición de contenido y forma de expresión, independientemente que el tema o la información que la contiene sea de dominio público, estaré con una obra autoral en mis manos y gozará de las diferentes prerrogativas o beneficios que vamos a ir platicando durante las siguientes filminas. Estoy diciendo quizá mucho o nada,
A veces son términos pues, que a lo mejor nunca hemos escuchado. Yo los invito a los que están aquí presentes e incluso a los que nos están presenciando en los diferentes campus, que si tienen alguna duda no necesitan esperarse hasta el final. Pueden ir mandando preguntas y aquí producción me las hará hacer, llegar, o mismo aquí los que están presentes, para ir viendo poco a poco. Lo dije en un principio, es mucha información, es poco tiempo y son muchos subtemas. La idea es irlos concatenando, pero que queden de manera clara comprendidos para ustedes, porque si no, no quisiera que nos perdiéramos y al final se dijo mucho y no se lleva nada, y eso es lo que menos quisiera, ¿verdad? Bueno, decíamos, obras que sean originales y que sean materializadas, ¿ok? Y, pues bueno, al final de cuentas, que tengan una aplicación artística. Si nos vamos a la Filmina 18, podremos observar que lo de aplicación artística, dice la ley, son obras que tienen la finalidad de apelar al sentido estético de la persona que la contempla. Fíjense bien, apelar al sentido estético de las personas que las contemplan. Un artículo científico, pues no es para enamorar al que lo lea necesariamente, pero sí es cuando menos, dije no necesariamente porque ya me hicieron algunas caras aquí, es para cuando menos captar la atención del lector. Si yo no hago interesante por su contenido ese artículo científico, pues va a quedar en el olvido, ¿verdad? Y a lo mejor sí voy a tener mi medio puntito más en el SNI, pero pues a lo mejor ni el medio puntito si no es atractivo, o en realidad no estoy plasmando una solución técnica a un problema específico, de X industria, por ejemplo, o de X rama. Pero dice nuevamente, la aplicación artística radica en que la obra tenga la finalidad de apelar al sentido estético de la persona que la contempla. Debe de tener un sello particular de su autor, debe ser atractivo, aunque sea muy romántico. De hecho, los derechos de autor se conoce como la parte romántica de la propiedad intelectual, porque apelan mucho a eso, al sentimiento, al sello particular de las creaciones, no a tanto a su utilidad, que si cura el cáncer o no lo cura, no es tema de derechos de autor.